Bien, bueno, como les comentaba, vamos a ver esta presentación que quedó, ¿sí? De, de la clase anterior, donde vamos a hablar un poquito de lo que es la sintaxis, ¿sí? De Python, de algunas palabras, algunos comandos básicos, ¿sí? Que hay que tener en cuenta para cuando trabajemos con lo que es Python, ¿sí? Bien, ahí se ve bien, se ve la pantalla completa, ¿no? Sí, profe, Sí, se ve genial. bien. Sí. Sí, profe. Bueno, comencemos entonces, chicos. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a conocer un poco lo que es la sintaxis de Python, ¿sí? Vamos a ver cómo escribir unas primeras líneas de código, ¿sí? No sé si le habrá comentado el profe David que vamos a utilizar el Colab, ¿sí? Que es una extensión básicamente que se instala en Google Drive para poder escribir nuestro código, hacer nuestros programas sin necesidad de instalar nada extra, ¿sí? Así que bien, bueno, y como dice el último, vamos a realizar una primera práctica en Colab utilizando lo que es Python. ¿Sí? Vamos a ver sintaxis iniciales, ejecución de código en orden secuencial y vamos a ver de qué manera podemos ingresar un dato, ¿sí? Que nos solicite un programa y podemos mostrar el mismo por consola. ¿Sí? Bien, como habrán visto, supongo, habrán charlado con el profe David, siempre que nosotros hablamos de programas o de programación o algo que queremos programar, ¿sí? Estamos escribiendo, estamos hablando de ciertas instrucciones que nosotros queremos, ¿sí? Que se ejecuten para realizar algo o para poder producir algo, ¿sí? Fíjese en que, por lo general, siempre que programamos, lo hacemos sobre algún archivo de texto, ¿sí? Pero no sobre cualquier archivo. ¿Qué particularidades tienen estos archivos? ¿Sí? Es una extensión determinada, ¿sí? Que a nosotros nos permite indicar o saber en qué programa se puede ejecutar eso que nosotros estamos realizando, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, si nosotros queremos hacer una lista de compras, ¿sí? Algo muy básico, ¿qué podemos hacer? Eh, Crear esa lista y guardarla en un bloc de notas, ¿sí? Por lo general, ese bloc de notas, ¿qué es lo que va a hacer? Va a almacenar nuestra lista en un archivo con formato TXT, por ejemplo, ¿sí? Que es lo que se suele hacer o lo que es más común. Bien, ahora, si nosotros queremos escribir, por ejemplo, algún ensayo, algún discurso o algún documento, ¿sí? Por lo general, ¿en dónde lo hacemos? En algún Word, ¿sí? Cuyos archivos tienen extensiones .doc o .docs, ¿sí? En cambio, cuando nosotros queremos programar, ¿sí? Cuando queremos escribir un bloque de código que haga algo, eh, en Python puntualmente, lo que vamos a hacer es generar archivos de texto, ¿sí? En donde vamos a tener una extensión .py, ¿sí? Ese .py a nosotros nos indica, ¿sí? Que ese archivo que estamos utilizando em, eh, se va a abrir con un programa que ejecuta Python, ¿sí? En el caso nuestro, como les dije, vamos a usar lo que es el Google Colab, que es una extensión, ¿sí? Del Google Drive. Todos los archivos y todos los programas, funciones y demás que nosotros escribamos, ¿sí? Lo vamos a hacer con una extensión .ipinb, ¿sí? Que es con el formato que se guardan las extensiones de Colab, ¿sí? A ver, chicos, denme un cachito. Ahí, regreso. Esperen que me está hablando mi niño pequeño. Ahí sí. Denme un segundo. Bien, ahí están viendo de nuevo, ¿no? Sí, Sí. Bien. Bien. Bueno, como les mencionaba, cuando nosotros trabajemos en lo que es los cuadernos de Colab, la extensión con la cual se van a guardar nuestros archivos para después poderlos ejecutar, ¿sí? Es IPINB,
¿sí? Que es la extensión con la cual ejecuta los programas el Google Colab en Drive, básicamente, ¿sí? Bien, ahora vamos a lo puntual de esta última presentación que quedó de la clase 1, ¿sí? Que es la sintaxis en Python. ¿Qué es la sintaxis? ¿Sí? Es la forma y el conjunto de reglas con las que debemos escribir nosotros las instrucciones que se van a ejecutar en nuestro programa, ¿sí? Para hacer determinadas tareas, ¿sí? Em, Le podemos llamar a la sintaxis como el conjunto de reglas, ¿sí? Que nosotros debemos seguir y respetar para poder escribir nuestro programa, ¿sí? Y que se pueda ejecutar de una manera correcta en Python, ¿sí? Lo más básico de lo que es sintaxis, ¿sí? Que esto aplica para Python y para cualquier lenguaje de programación, ¿sí? Es como crear comentarios, ¿sí? Em, no sé si conocerán algún otro entorno o lo que sea de programación, ¿sí? Que en algunos los comentarios se hacen con doble guión, otros con doble barra, otros con barra y asterisco, ¿sí? En el caso de Python, simplemente nos basta con poner el símbolo numeral, ¿sí? Y todo lo que escribamos luego de ese símbolo numeral, en la misma línea, ¿sí? Va a tomarlo como un comentario, ¿sí? ¿Qué es un comentario? Es algo que no se ejecuta prácticamente en nuestro programa, ¿sí? Sirve justamente para, como su palabra, como su nombre lo dice, comentar o mencionar algo que va a ocurrir o que debería ocurrir en el programa, ¿sí? Por ejemplo, yo podría poner en mi programa numeral y escribir, a partir de acá vamos a solicitar los datos al usuario, ¿sí? Y luego de ese comentario, escribir toda una serie de instrucciones con las cuales yo justamente solicite los datos al usuario. En otra parte podría poner, bueno, a partir de acá voy a hacer ciertas operaciones con los datos que solicite al usuario y poner todas las instrucciones, las funciones, lo que yo necesite para hacer esas ciertas operaciones, ¿sí? Como dice ahí abajo, el último, ¿sí? Los comentarios son bloques de texto que se usan para ofrecer a otros programadores o a nuestro futuro yo, ¿sí? ¿A qué se refiere con nuestro futuro yo? A lo que, a ver. Si yo escribo un código hoy, ¿sí? Y le dejo comentarios indicando qué se supone que yo quise hacer o qué se supone que yo espero en cierta parte del programa, ¿sí? Si yo lo vuelvo a leer o lo vuelvo a retomar o a ver meses posteriores, años, días, lo que fuere, ¿sí? Yo con leer los comentarios rápidamente voy a saber qué es lo que estuve haciendo, qué es lo que quise hacer en un momento pasado en mi programa, ¿sí? Veamos un poquito de lo que son variables y constantes, ¿sí? Las variables o constantes podemos llamarlas o pensarlas, ¿sí? Como una caja, ¿sí? ¿Qué hacen estas cajas? Almacenan información, ¿sí? Almacenan información para que nos quede en la memoria de nuestro programa, ¿sí? Y que nosotros podamos utilizar esa información que quedó almacenada para utilizarlas en instrucciones, funciones, bloques de código posteriores, ¿sí? Básicamente estas variables, hablando un poco ya más técnico, son un grupo de bytes, ¿sí? Que nosotros vamos a asociar a un nombre o a algún identificador que le coloquemos, ¿sí? De tal manera que con ese nombre o ese identificador, ¿sí? Nosotros podamos referenciar a el dato que está contenido, ¿sí? Fíjense ahí, por ejemplo, tenemos variables distintas, ¿sí? Una que se llama texto, otra que se llama num, otra que se llama correcto y otra que se llama pi, ¿sí? Fíjense en que a texto, por ejemplo, le asignamos el valor de Monroe, ¿sí? Entonces, nosotros posteriormente, en nuestro programa, ya sabemos que cuando referenciemos a la variable texto, vamos a estar haciendo referencia o vamos a estar mostrando o utilizando el nombre Monroe, ¿sí? Que es lo que está almacenado en la variable, ¿sí? Fíjense, para crear estas variables o constantes, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es indicar el nombre o identificador con el cual nosotros lo vamos a designar, ¿no? En este caso, elegimos ponerle texto, ¿sí?
Luego de colocar su nombre, lo que se debe poner es un signo igual, ¿sí? Para indicar que le vamos a asignar cierto valor, ¿sí? Y el valor que va a continuación justamente es lo que va a cargar o el dato que va a almacenar la variable que yo estoy declarando en ese momento, ¿sí? Es importante lo que dice acá en el último parrafito de la primera parte, ¿sí? Tenemos que procurar o tratar siempre de escoger nombres, ¿sí? Para nuestras variables que nos sean a nosotros representativas, ¿sí? Por ejemplo, si le pongo una variable nombre y tengo que procurar o tratar de siempre guardar un nombre, ¿sí? No guardar otra cosa, para que al momento de leer nuestro código, ¿sí? De cierta forma, nosotros al decir, bueno, a ver, hay una variable que se llama nombre, listo, ni siquiera pienso que se supone que está guardado ahí, porque se supone que están guardados nombres. ¿De qué? No lo sé, pero nombres, ¿sí? Entonces, es una muy buena práctica, ¿sí? Tratar de definir siempre variables con un nombre que represente lo que estoy por almacenar en ellas, ¿sí? Y bueno, ahí venimos hablando de variables y de constantes, ¿sí? Eh, la única diferencia o algo a tener en cuenta, ¿sí? Al momento de programar, que es una buena práctica y para saberlo, que lo debemos hacer así, es que una variable puede modificar su valor, ¿sí? A lo largo del programa que ejecutemos, ¿sí? Es decir, a texto yo le puedo declarar con el nombre Monroe, ¿sí? Pero en cierto punto de mi programa podría tranquilamente cambiarle el valor, ¿sí? En cambio, las constantes, ¿sí? La idea o su principal característica es que no cambien el valor, ¿sí? Es decir, por ejemplo, fíjense en que ahí tenemos pi. Nosotros sabemos que pi es una constante matemática que es 3,1415,9 y una cantidad más de números después, ¿sí? Pero sabemos que siempre es 3,1415,9. Entonces, la idea es que esa variable, a lo largo de nuestro programa, ¿sí? No sufra modificaciones o no se altere su valor, ¿sí? Para evitar problemas, ¿sí? En nuestro código. Porque por lo general, una constante que nosotros declaramos, ¿sí? Que eso lo vamos a ver ya un poquito más adelante, puede ser utilizada en cualquier ámbito, en cualquier lugar, ¿sí? De nuestro programa. Así que, para que tengan en cuenta eso, las variables, ¿sí? Pueden modificarse a lo largo del programa. Las constantes, la idea es que no se modifiquen, ¿sí? Y al momento de declararlas, para diferenciarlas de las variables, las escribimos todas en mayúsculas, ¿sí? ¿Hasta acá venimos bien? ¿Hay alguna duda o algo? ¿O algo que quieran decir o aportar? No, todo bien, profe. ¿Bien? ¿Estamos bien? Todo Bueno, bien, profe. Hola, ¿qué tal? Todo Yo bien, tengo una profe. consulta. sí, Eh, el nombre de la variable lo podemos dar nosotros, quiere decir, por ejemplo, si yo quiero crear la variable nombre, pongo nombre igual, por ejemplo, Monroe. Sí, sí. o sea, ¿eso lo puedo modificar yo o tiene que estar dada con un nombre en específico? Por ejemplo, acá en este caso sería texto, o sea, siempre tiene que ser texto o yo le No, puedo no, poner otro nombre. le puedes elegir vos el nombre que más quieras. Como mencionaba en la filmina anterior, en esta, perdón, lo importante es, al momento de declarar o de crear una variable, que le pongamos algo representativo, digamos. Eh, en este caso, me parece perfecto, como decir, ponerle nombre igual a Monroe. Ya sabes que esa variable va a almacenar un nombre, ¿sí? Ah, ok, gracias. Sí, sí, el nombre que vos le quieres poner a la variable, lo elegís vos, ¿sí? Eso no, no hay ningún limitante ni nada con eso. Bien, bueno, continuamos. Bien, siguiendo un poquito con esto de la sintaxis, ¿sí? Que es lo que hablamos, que son el conjunto de reglas y maneras que tenemos que respetar para poder elegir nuestros programas, ¿sí? Para ver bien cómo los vamos a escribir. Vamos a ver lo que son las palabras reservadas, las palabras claves, ¿sí? Cualquier lenguaje, no solo Python, ¿sí? Tiene un conjunto de palabras reservadas o claves.
¿Qué significa que sean reservadas o claves? ¿Sí? Que estas palabras ya tienen un significado especial. Entonces, no podemos utilizar nosotros esas palabras como variables. ¿Sí? Fíjese en que tenemos algunos ejemplos. ¿Sí? False, true, asset, bring, continue, else, except. ¿Sí? Varias palabras ahí reservadas que como dice ahí, ¿sí? Ya tienen un significado dado. Es decir, true en un programa va a ser siempre verdadero, ¿sí? No va a tener otro significado. Not va a ser una negación siempre. If va a ser sí siempre, ¿sí? Entonces, esas palabras reservadas, nosotros no podemos utilizarlas como variables, ¿sí? Fíjese en que si nosotros queremos declarar una variable que se llame from, ¿sí? Y asignarle algún valor, nos va a dar error, ¿sí? Porque nos va a decir prácticamente esta palabra que estás queriendo usar es una palabra reservada, ¿sí? Y por ende no puede definirse como una variable, ¿sí? Ya tiene su utilidad propia dentro de lo que es el lenguaje, ¿sí? Veamos algunas reglas o nombres, ¿sí? De lo que son identificadores para estas variables que venimos hablando, ¿sí? Solo pueden contener letras, ¿sí? Mayúsculas o minúsculas, dígitos del 09 o el guión bajo, ¿sí? No deberían comenzar con una mayúscula o un dígito, salvo en el caso de las constantes, ¿sí? Que habíamos dicho que van a ser todas con mayúscula, ¿sí? No deben tener espacios, eso es importante, ¿sí? Siempre nos aseguremos de que nuestra variable sea todo junto. A ver, si yo quiero poner nombre y apellido, y bueno, pongamos nombre, guión bajo y, guión bajo apellido. Si no pongamos nombre, espacio y, espacio apellido, ¿sí? Porque nos va a dar error. Pueden contener cualquier cantidad de caracteres, ¿sí? Es esto que les menciono. Podemos escribir lo que queramos como variable, ¿sí? Si queremos, podemos poner nombre y apellido de tal persona, lo podemos escribir. No nos va a decir, no, tu variable tiene que tener 3 caracteres, tiene que tener 4, tiene que tener 5, no. Eso lo pueden definir y decidir ustedes, ¿sí? Y como les mencioné recién, las palabras reservadas, en este caso de Python, no se pueden usar como nombres de variables, ¿sí? Fíjense en que si ponemos from igual Monroe, nos lo marca ahí nomás como un errorcito, ¿sí? Porque es una palabra que ya está reservada en el lenguaje, ¿sí? Veamos ahora, ya hablamos un poco de variables, hablamos de constantes, hablamos de cómo definir variables, cómo definir constantes, ¿sí? Ahora veamos qué tipo de dato pueden tener esas variables que nosotros definimos, ¿sí? Em, Como les mencionaba, los datos de las variables tienen que ser de un tipo, ¿sí? Fíjense en que para nosotros las variables de tipo string, ¿sí? O texto, ¿sí? O cadena de carácter, ¿sí? Las vamos a almacenar, ¿sí? O las vamos a identificar, ¿sí? Encerrando entre comillitas simples o comillitas dobles, ¿sí? Al valor, ¿sí? Fíjense en que puede contener mayúsculas, minúsculas, espacios, tildes, lo que sea, ¿sí? Siempre y cuando todo el valor esté encerrado entre comillas simples o dobles, vamos a decir que estamos trabajando con variables de tipo string, ¿sí? Por otro lado, tenemos variables de tipo numéricas, ¿sí? En donde estas tipos numéricas pueden ser int o float, ¿sí? Cuando mencionamos o hacemos referencia a variables numéricas int, ¿sí? Estamos haciendo referencia a números enteros, ¿sí? Básicamente, ¿qué son los números enteros? Números que no tienen parte decimal, ¿sí? Y cuando hablamos o hacemos referencia de float, ¿sí? Estamos haciendo referencia o diciendo que dicha variable va a almacenar valores con decimales, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, si necesitamos escribir decimales, se escriben separados por punto. En el caso de que nosotros querramos o deseemos, ¿sí? Guardar un valor decimal en alguna variable, vamos a decir variable que es de tipo float y le vamos a poner 860.65, ¿sí? Como está en este ejemplo.
Y tenemos otro tipo de datos, ¿sí? Que vamos a utilizar a lo largo de este curso, ¿sí? Que son las variables de tipo booleano, ¿sí? Las variables de tipo booleano, básicamente, son variables que aceptan dos, aceptan dos criterios, digamos, ¿sí? Puede ser verdadero o puede ser falso, ¿sí? O escrito en Python, true o false, ¿sí? Se escribe en inglés siempre. Y para tener en cuenta, la primera letra, ya sea true o sea false, siempre tiene que ir en mayúscula, ¿sí? Y va sin comillas, ¿sí? Fíjese en que es una palabra, ¿sí? Tal como las variables de tipo texto, pero va sin comillas. ¿Por qué? Si yo le paso las comillas o la coloco con comillas, ¿sí? Python me va a interpretar como que estoy poniendo el texto true o el texto false, ¿sí? En cambio, al colocarlo sin comillas, ya me detecta que es el tipo de dato booleano, ¿sí? En donde yo voy a indicar si algo es verdadero o si algo es falso, ¿sí? Según lo que corresponde y lo que necesitemos en nuestro programa. Bien, ¿hasta acá venimos bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, continuemos. Bien, veamos ahora un poquito de esto de ejecución del código, ¿sí? La forma en la que nosotros vamos a ejecutar un código, ¿sí? Básicamente es desde arriba hacia abajo, ¿sí? A lo largo de nuestra ejecución, a lo largo de todo nuestro programa, ¿sí? Los valores que nosotros insertemos en las distintas variables, ¿sí? Que tengamos, pueden ir cambiando, ¿sí? Esto que les mencionaba recién. Cuando son variables, lo más común es que los valores se ejecuten, ¿sí? En algunas sentencias, después cambien y ejecuten otras sentencias más, ¿sí? Recuerden que hablamos de que las variables se van a modificar o pueden modificarse a lo largo de un programa, mientras que las constantes, lo ideal es que no se modifiquen, ¿sí? A lo largo del programa porque se suelen utilizar para cálculos o para cómputos en distintos lugares o regiones de los programas que tengamos, ¿sí? Entonces, fíjense, a lo largo de la ejecución del código, los valores de las variables pueden ir cambiando. Por ejemplo, podemos cambiar la variable texto, como en el ejemplo que mostramos ahí, ¿sí? Fíjense, nosotros ponemos texto igual a Monroe, ¿sí? Después, mediante la palabra reservada print, ¿sí? Que a nosotros nos sirve para mostrar en consola el valor que tiene una variable, ¿sí? Fíjense en que si yo pongo print texto, me va a mostrar básicamente el valor que tiene almacenado texto, ¿sí? En el primer print, lo que tiene almacenado es Monroe, ¿sí? Después de imprimir, ¿sí? O de mostrar, fíjense en que le volvemos a cambiar los valores. Decimos texto ahora es igual a Lima e Independencia, ¿sí? Y después de asignarle un nuevo valor, volvemos a mostrar, ¿sí? Por consola el contenido de texto, ¿sí? Que en este segundo caso ya será Lima e Independencia, ¿sí? Entonces, como dice acá, ¿cuál crees que sea su último valor? ¿Sí? La respuesta correcta es Lima e Independencia, ¿sí? Porque eso es lo que vamos a ver al último. Fíjense, le asignamos Monroe, imprimimos, fíjense en que sale primero Monroe, después le asignamos Lima e Independencia, volvemos a imprimir por consola y vuelve a mostrar Lima e Independencia, ¿sí? Fíjense, em, este es un ejemplo, ¿sí? Esto para que lo sepan, chicos, ahí calculo que se los dijo el profe David. Pero en cada unidad o en cada clase sí tiene su correspondiente cuaderno, que eso si quieren lo pueden ir abriendo, lo pueden ir descargando, subiendo al Colab, ¿sí? Y en ese cuaderno están todos los bloquecitos de código que nosotros usamos en cada presentación. Sí, eso si quieren lo pueden ir ejecutando mientras vamos viendo la clase para irse sacando dudas y demás, ¿sí? Así que bien. Continuemos. Para nosotros saber, ¿sí? Si nuestro código está bien escrito o si queremos ver algún resultado en algún momento de ejecución, podemos utilizar, ¿sí? La función llamada print. Como les mencioné en la filmina anterior, print
Es una palabra reservada, ¿sí? Que hace referencia a una función que ya es nativa o original de Python, ¿sí? Que lo que va a hacer a nosotros es permitirnos ver un dato que queramos mostrar por consola, ¿sí? ¿Cuál es la consola? La partecita de abajo, en este caso del Colab, ¿sí? En donde nos va a ir mostrando todo lo que nosotros le indiquemos. Entonces, fíjense, tenemos en el Colab, vamos a tener algo como esto, ¿sí? Que es una ventana en donde nosotros vamos a escribir todo el código, ¿sí? Con las sentencias, con los cálculos, con lo que sea que necesitemos hacer, de acuerdo a lo que se nos esté pidiendo, ¿sí? Y vamos a tener otra partecita abajo de donde escribimos el código, ¿sí? Que es lo que se llama consola, que ahí vamos a ir viendo los resultados de los programas, los bloques de código, las funciones, lo que sea que nosotros vayamos haciendo, ¿sí? Fíjense, acá declaramos una variable, ¿sí? Llamada mensaje, le asignamos el valor bienvenidos a la introducción a la programación con Python, ¿sí? Mostramos ese mensaje por consola mediante la función print, ¿sí? Luego le cambiamos el valor a mensaje. Fíjense en que volvemos a decir mensaje es igual a espero que puedan disfrutar y aprender. Y volvemos a mostrar ese mensaje, ¿sí? Todo este bloquecito de código que nosotros escribimos, cuando lo ejecutemos nos va a dar estas respuestas, ¿sí? Fíjense en que muestra el primer valor, luego se altera el valor y muestra el segundo, ¿sí? ¿Hasta acá venimos bien? ¿Alguno pudo hacer andar el collab? ¿Alguno va probando algo? Sí, yo fui probando los ejercicios de la clase. Bien, genial, Sí, genial, profe, yo genial. también. Sí, yo también lo puedo hacer andar. ¿Sí? Bueno, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Continuamos entonces. Bien, fíjese en que recién hablamos de em, hablamos de la función print, ¿sí? Que es la que nos permite a nosotros mostrar información almacenada en alguna variable o algo, ¿sí? Y fíjese en que nosotros acá veníamos diciendo, bueno, a ver, mensaje es igual a bienvenido, como que nosotros poníamos lo que queríamos imprimir en ese momento, ¿sí? Pero en ningún momento solicitábamos por esa consola que nos escriban el valor que en este caso queríamos que tenga la variable mensaje, ¿sí? Ahora fíjense en que si nosotros queremos trabajar con datos que ingrese el usuario, ¿sí? Vamos a utilizar una función, ¿sí? Llamada input. Esta función lo que nos permite básicamente es pedirle al usuario, ¿sí? O a quien sea que esté ejecutando nuestro programa, ¿sí? Datos que nosotros después queramos utilizar, ¿sí? O queramos guardar o lo que sea, ¿sí? Para nuestro programa, ¿sí? Fíjense en input, indique su nombre, ¿sí? ¿Qué va a hacer eso? Nos va a mostrar en consola el mensaje que nosotros coloquemos en input, ¿sí? Y nos va a pedir un nombre, en este caso. Nosotros cuando ingresemos nuestro nombre y pongamos enter, lo que va a hacer, en el caso de este ejemplo, ¿sí? Es mostrar, ¿sí? Entonces, mediante input podemos interactuar, digamos, con el usuario final, ¿sí? Es decir, bueno, a ver, necesito que me cargues tu edad, entonces vamos a poner input, indique su edad, ¿sí? Después input, indique su nombre, input, indique su DNI, los datos que nosotros queramos, ¿sí? Y con esos datos que nos vaya cargando el usuario, nosotros vamos a poder hacer las operaciones o sentencias que necesitemos para nuestro programa, ¿sí? Fíjense, em, por lo general, ¿sí? Ven que acá falta un pedacito del código, ¿sí? Acá está completo. Por lo general, cuando utilizamos input, ¿sí? Lo que vamos a hacer es guardar lo que el usuario nos tipee en ese momento en alguna variable, ¿sí? Por lo general, todo lo que nosotros recibimos mediante la función input, ¿sí? Se va a almacenar con tipo texto, ¿sí? Eso para que lo tengan claro. Por defecto, se guarda con tipo texto.
¿sí? Ya vamos a ver más adelante que nosotros podemos decir, bueno, a ver, necesito que me ingreses tu edad, pero en lugar de que se guarde como un texto, ¿sí? Lo podemos convertir y hacer que se guarde como un número en alguna variable, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros en este programita lo que decimos es, bueno, voy a definir una variable que en este caso se va a llamar nombre. ¿Y qué le voy a asignar? Le pongo igual y fíjense en función input, abro y cierro paréntesis y entre comillas dobles digo indique su nombre, ¿sí? Entonces, eso a mí me va a permitir que el programa muestre por consola, ¿sí? Esta parte que dice indique su nombre, para que el usuario tipee en este caso su nombre y cuando le dé enter se va a guardar lo que el usuario tipea en la variable y lo va a mostrar, ¿sí? Fíjese, el usuario va a responder desde consola, ¿sí? Se va a tomar ese dato como el valor de la variable y se va a utilizar más adelante. En este caso, ¿para qué se utiliza? Simplemente para mostrarlo por consola mediante la función print, ¿sí? ¿Se entiende ahí cómo funcionaría input? ¿Sí? Nosotros vamos a solicitarle al usuario que nos indique un dato cualquiera que nosotros necesitemos, en este caso el nombre, ¿sí? Lo que el usuario nos escriba, lo vamos a almacenar en una variable y luego con esa variable haremos las sentencias o las cosas que nosotros deseemos, ¿sí? Según nuestro programa. Y, muy importante, que siempre todo lo que recibe input por defecto, si nosotros no le indicamos algo contrario, se guarda como un texto, ¿sí? Bien, veamos, ya que estamos hablando de variables, ¿sí? Hay una operación que es bastante usual y bastante útil, ¿sí? Con las variables, que es la concatenación, ¿sí? ¿Qué es concatenar? Prácticamente es unir, ¿sí? Variables de tipo texto, ¿sí? ¿Cómo vamos a unir nosotros variables de tipo texto? Muy, muy sencillo en este caso, ¿sí? Básicamente, vamos a colocar un signo más entre las variables que queramos unir, ¿sí? Entonces, fíjese en el ejemplo que está ahí, tenemos una variable que se llama texto, a donde le asignamos, te doy la bienvenida, dos puntos y un espacio, ¿sí? Tenemos otra variable que se llama nombre, en donde nosotros en nombre vamos a pedir por consola que quien ejecute el programa indique su nombre, ¿sí? Y lo vamos a guardar. Entonces, fíjense en que tenemos una variable a la cual le asignamos nosotros el valor y tenemos otra variable en la cual vamos a solicitar que el usuario indique, ¿sí? Qué valor va a tener nombre en este caso. Una vez que el usuario indique el nombre, fíjese en print texto más nombre, ¿sí? ¿Y cuál es la salida? Te doy la bienvenida, dos puntos espacio, que era lo que contenía la variable texto, ¿sí? Mara, que seguramente en la variable nombre, cuando se dijo indique su nombre, se guardó Mara. Esto si lo prueban y ponen el nombre de ustedes o ponen cualquier otra palabra, van a ver que se imprime el valor de las dos variables. En este caso son dos, pueden ser las que ustedes quieran. Em, Así que esta es una de las operaciones que se utiliza mucho, ¿sí? No solo en Python, sino en cualquier lenguaje de programación, ¿sí? Concatenar, ¿sí? Básicamente unir el resultado de dos variables o unir los datos que tienen almacenados dos variables para mostrar una salida o para hacer lo que sea que necesitemos en nuestro programa, ¿sí? Bien, y con esto terminamos la diapositiva que quedó correspondiente a la clase 1. ¿Hay alguna duda, algo que quieran repasar con este tema de sintaxis, de tipo de datos, ¿sí? Profe, De lo que es ¿podía input, de lo explicar que es la print, ¿sí? indentación? Indentación, Sí, bien. A ver si tengo un ejemplo por aquí. No, pero bueno, mira, la indentación, básicamente, ¿eso lo viste lo vieron con el profe David y les quedó alguna duda ahí? Lo de sí, lo que indentación. no entiendo es cómo es que, cómo se toma la distancia.
porque yo cuando ingreso los el código siempre me da error con respecto a la distancia. Ah, bien. Sí, sí. Mira, la indentación básicamente es una propiedad que tiene Python, ¿sí? En donde nosotros tenemos que tener bien tabulado, si querés decirle con otro nombre, ¿sí? Nuestro bloque de código. Es decir, fíjate en este ejemplo, tenemos nombre y justo abajo tenemos print nombre, ¿sí? En este caso estamos diciendo que ambas sentencias, ¿sí? Están al mismo nivel y que se van a realizar juntas, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, print adentro de nombre, ¿sí? Estoy indentando la función print adentro de nombre. Entonces ahí estoy diciendo que se tiene que ejecutar adentro de lo que es la variable nombre, ¿sí? Y eso da error porque nombre, y que eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Cuando nosotros indentamos, son con algunas estructuras especiales, ¿sí? De programación, como por ejemplo bifurcaciones, ciclos, bucles, en donde necesitamos que cierto bloque de instrucciones se hagan bajo alguna condición o que se hagan una cierta cantidad de veces, ¿sí? Entonces nosotros para evitar escribir 100 veces lo mismo, por ejemplo, ponemos una estructura de bucle y decimos, bueno, ejecútame 100 veces lo que está indentado dentro del bucle, ¿sí? Lo que está dentro del bucle. Por ahora, como estamos viendo solamente sintaxis y recién estamos comenzando, no deberías tener mucho problema con lo que es indentación o qué es lo que estás queriendo escribir puntualmente que te da error. No, es que quise hacer una combinación con los print y la numeración, y digamos, me salía error y no entiendo bien cómo es el tema de la indentación, pero sí lo entendí. Ah, bien. Bueno, si quieres, mira, cuando terminemos la diapo de ahora, nos quedamos 2 minutitos y lo vemos. Me muestras ahí qué es lo que quisiste combinar y vemos qué pasó. Bueno, ¿Vale? Bueno, bien. ¿Alguna pregunta, chicos, con este tema de tipos de datos, de sintaxis, de print, de input? ¿O Yo estamos bien? hice ¿No se algunos entiende? ejercicios Ujú. y cuando tenía que concatenar, algunos lo hacía con la coma Sí, y en otros no me dejaba hacer la coma y usaba el más, pero no me quedó claro bien la diferencia entre el poner la coma y el más. bien. Ahí lo vemos creo que en la filmina que sigue está la diferencia. Sí, básicamente la coma la vamos a utilizar cuando queremos concatenar variables o valores de distinto tipo, ¿sí? Por ejemplo, un texto con un número. En cambio, cuando queramos siempre concatenar textos, tenemos que utilizar el más, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahora en la filmina siguiente. Posiblemente lo que te dejo hacer a vos es, como te digo, concatenaste un texto con un número, ¿sí? O con alguna variable que guarda un número. Eso lo puedes hacer perfectamente con la coma. Pero cuando son dos variables de tipo texto, ¿sí? O dos textos que quieres concatenar sin necesidad de que estén en alguna variable, se debe usar el signo más, ¿sí? Perfecto, gracias. ¿Sí? Bueno, bien. Entonces no hay preguntas, chicos. Pasamos a la primera presentación de lo que sería la clase 2 entonces. ¿Sí? Ahí vamos a profundizar un poquito más este tema de los tipos de datos y demás. ¿Sí? A ver. Aquí estamos. Bien. Tipo de datos. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver ahora? Bueno, como les dije, vamos a profundizar un poquito más. ¿Sí? Distinguir entre los tipos de datos, realizar operaciones matemáticas, ¿sí? Comparar distintos tipos de datos, ¿sí? Conocer un poquito más a profundidad, ¿sí? Lo que vimos que son los más usuales, textos, numéricos y booleanos, ¿sí?
y ejecutar funciones con int y string, ¿sí? Bien, veamos. Como vimos en la filmina anterior, por ahora y como estamos recién comenzando, vamos a trabajar básicamente con tres tipos de datos, ¿sí? Los de cadena de carácter o string, que nos van a permitir a nosotros almacenar datos de tipo texto, ¿sí? Recuerden que pueden estar entre comillas dobles o simples, ¿sí? Tipos numéricos, ¿sí? En donde podemos tener enteros o flotantes, ¿sí? Como ya le comenté recién, los enteros son aquellos números que no tienen parte decimal y los flotantes son los que tienen parte decimal, ¿sí? Y los lógicos o booleanos, ¿sí? Que a nosotros nos van a permitir almacenar solamente dos estados posibles, ¿sí? Verdadero o falso, true o false. Recuerden que estos se escriben con su primer letra en mayúscula, ¿sí? Ya sea true o sea false, y sin las comillas, ¿sí? Ni siquiera comilla simple, ni siquiera comilla doble, porque si yo le coloco comilla simple y doble, Python me lo va a interpretar como que estoy queriendo guardar el texto true o el texto false, ¿sí? Y me lo va a tomar como si fuera una string en vez de un tipo de dato booleano, ¿sí? Veamos acá. En Python, ¿sí? No es posible concatenar variables de distintos tipos de datos, ¿sí? Esto es lo que mencionaba recién ahí la compañera que le dio error, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una variable que se llama calle, que es de tipo texto, y una variable numérica que se llama altura, ¿sí? ¿Cómo nosotros podríamos mostrar calle más altura? ¿Sí? Fíjense en que podemos utilizar funciones, ¿sí? Que ya vienen definidas en Python. Estas no son funciones que tenemos que escribirlas nosotros, ni mucho menos, ¿sí? Sino que ya están definidas y que ya tienen su propio uso y su propia definición, ¿sí? Fíjense, hay una función que se llama estr, ¿sí? Que lo que va a hacer es transformarnos, ¿sí? El dato que nosotros le pasemos, entre paréntesis, a tipo string o texto, ¿sí? Y tenemos otra función, ¿sí? Que se llama int, ¿sí? O int, que nos va a transformar un dato a tipo número entero, siempre y cuando que lo que le pasemos sea un número, obviamente. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? No vamos a poner int y entre paréntesis le vamos a poner hola porque no nos va a convertir claramente la palabra hola a número entero, ¿sí? Entonces, para transformar un dato, lo único que tenemos que hacer, ¿sí? Es escribir el nombre de la variable, colocar el signo igual, ¿sí? Y colocar cualquiera de estas dos funciones y entre paréntesis, ¿qué es lo que queremos convertir? Ya sea texto o ya sea número, ¿sí? Entonces, fíjense en el ejemplo de abajo, decimos altura igual string, ¿sí? O str 860. ¿Qué es lo que va a hacer esta función? Me va a guardar el 860 como un texto, ¿sí? Como si yo hubiera puesto altura igual, comillas dobles, 860 y cierro comillas dobles, ¿sí? Entonces, de esa manera, a mí me va a permitir, ¿sí? Poder concatenar luego en un print, por ejemplo, eh, la variable calle más altura, que es lo que teníamos acá, ¿sí? Fíjense, em, cómo podemos pasar, ¿sí? De tipo número a tipo texto, ¿sí? Y cómo podemos pasar de tipo texto a tipo número, ¿sí? Esto que les decía, con str y entre paréntesis, lo que nosotros le pongamos lo va a transformar en texto, básicamente, ¿sí? Me va a guardar el 20, el 100 y el 6 en los primeros tres ejemplos, como si yo estuviera escribiendo el 20, el 100 y el 6 entre comillas, ¿sí? Me lo va a guardar como si fuera un texto, no un número. En cambio, fíjense en abajo que me va a guardar de tipo texto a tipo número el 30, el 5 y el 8, en este caso porque son números, ¿sí? Si yo pongo int y entre comillas hubiera puesto una letra, hubiera puesto hola, hubiera puesto alguna cosa, alguna palabra, me va a dar error porque eso no se puede transformar entero, ¿sí? Recuerden lo que decía acá, ¿sí?
INT va a transformar un dato a tipo entero siempre y cuando el dato que se le pase entre paréntesis sea un número, ¿sí? En caso de que no sea un número, nos va a dar un error que básicamente nos va a decir lo que me estás pasando no se puede convertir a número, ¿sí? Em, Eso para que lo tengan en cuenta. Siempre que usemos int, ¿sí? Lo que pasemos a la función tiene que ser un número, ¿sí? Veamos un poquito de lo que es operaciones que podemos hacer en Python, ¿sí? Fíjense en que podemos utilizar suma, resta, multiplicación, división y comparación, ¿sí? Para resolver cálculos o ejercicios que nosotros nos pidan, ¿sí? O tengamos. Fíjense, tenemos dos variables en este caso, ¿sí? Una llamada número uno, otra llamada número 2, en donde tenemos para número uno el valor 4, para número 2 el valor 3, ¿sí? Fíjense que para hacer una suma, muy fácil, número uno más número 2, ¿sí? Para hacer una resta, número uno menos número 2, multiplicación, ¿sí? Número uno por número 2, división, número uno barrita, ¿sí? O dividido número 2, ¿sí? Y después podemos compararlos, ¿sí? Podemos decir número uno es mayor que número 2 o número uno es menor que número 2, ¿sí? E ir imprimiendo y mostrando los valores, ¿sí? Que nosotros necesitemos a lo largo de nuestro programa, ¿sí? Por ejemplo, fíjense acá, el primer print, ¿sí? Que nos va a mostrar 7, ¿sí? El segundo print, que nos va a mostrar 1. El tercer print nos va a mostrar 12 y así sucesivamente con cada uno de las distintas operaciones que vayamos haciendo, ¿sí? Fíjense, ¿sí? Si mezclamos un poquito los conceptos, ¿sí? Que venimos viendo, esto de tipo de variables, ¿sí? De cómo convertir un número a un texto o cómo convertir un texto a un número, ¿sí? Fíjense en que podemos concatenar, en este ejemplo, dos variables de distinto tipo, ¿sí? Fíjense, el objetivo de este programa es indicarle al usuario qué edad cumplirá en 2052, ¿sí? El usuario nos podrá indicar únicamente el año en el que nació, ¿sí? Entonces, fíjense, nacimiento, ¿sí? Es igual, input, ingresa el año de su nacimiento, ¿sí? Si recuerdan, hace unos momentos vimos que input, ¿sí? Siempre guardaba ¿qué cosa? ¿Qué tipo de dato era el que guardaba input por defecto? A ver si se acuerda alguno. Texto. Texto, exactamente. Entonces, vean que como input, por defecto, guarda texto, lo que nosotros hacemos es indicarle int, ¿sí? Entonces estamos diciendo al valor que ingrese el usuario, ¿sí? Que originalmente va a almacenarse como texto, yo lo voy a convertir a un número mediante la función int, ¿sí? Y lo voy a almacenar en la variable nacimiento, ¿sí? Entonces, de esta forma, nosotros vamos a tomar el número que pongamos como fecha de nacimiento, ¿sí? Como año de nacimiento, perdón, como un número y no como un texto, ¿sí? ¿Por qué lo tomo como un número? Porque necesito restarlo con el año 2052 en este caso, que es lo que me menciona el ejercicio, ¿sí? Y poder obtener la diferencia, ¿sí? Entonces, si yo no lo convierto a número, ¿sí? Obviamente, cuando quiera restar un número con un texto, que sería el caso en el que yo no lo hubiera convertido, esto me va a dar error, ¿sí? Entonces, fíjense en nacimiento igual a int, adentro de int ponemos input, ingrese su año de nacimiento. El usuario va a ingresar su año, lo que ingrese el usuario se va a convertir a número entero, ¿sí? Y luego tenemos otra variable que se llama edad. ¿Qué valor le asignamos a edad? 2052 menos el año de nacimiento que acaba de ingresar el usuario, ¿sí? Y fíjese en que mostramos print, ¿sí? Tendrás, como es un texto, lo ponemos entre comillas dobles, ¿sí? Concatenamos con el más, ¿sí? Convertimos la edad a, convertimos la edad a texto,
¿sí? Volvemos a concatenar con el signo más, años, ¿sí? Entonces, este pequeño código, este pequeño programita, lo que nos dirá es, tendrás tantos años en 2052, ¿sí? Fíjense, el primer paso, crear una variable y preguntarle al usuario en qué año nació a través de un input, ¿sí? Segundo paso, ya que la función input devuelve un string, incluso aunque sea un número válido, ¿sí? Esto que les mencionaba, por ejemplo, si yo pongo 1990, ¿sí? No me lo va a tomar como un número, sino que me lo va a tomar como un texto, 1990, ¿sí? Porque por defecto input lo guarda así. Entonces, lo que se debe hacer es transformar esa variable a tipo número utilizando la función int, ¿sí? Que es lo que acabamos de hacer, lo que acabamos de ver hace un momento, ¿sí? Guardamos el cálculo en otra variable, ¿sí? Para saber la edad del usuario. Para esto vamos a restar 2052, ¿sí? A la variable de nacimiento que acabamos de ingresar, ¿sí? Como edad es una variable, ¿sí? De tipo número, debemos transformarla a texto, ¿sí? ¿Para qué? Para que no nos dé error. Entonces, para eso vamos a usar la función str, ¿sí? Que vamos a transformar básicamente el número que surja de restar 2052 menos el año de nacimiento que coloquemos, ¿sí? Y se va a mostrar como un texto en la función print, ¿sí? Entonces, fíjense. eh, Esta es una manera, ¿sí? Fíjense, acá tenemos otra manera, que es lo que mencionaba hace un momento la compañera, ¿sí? Imaginemos que el objetivo es indicarle lo mismo, ¿sí? Es el mismo programa, ¿sí? ¿Qué edad va a cumplir en el 2052? ¿Sí? En donde el usuario lo único que va a hacer es indicarnos el año de nacimiento, ¿sí? Una manera alternativa que podemos optar, ¿sí? Para evitar transformar edad a texto, ¿sí? Fíjense que acá transformamos edad a texto, ¿sí? Y lo concatenamos con el signo más, ¿sí? Si nosotros no lo queremos transformar, ¿sí? Podemos dejarla la variable edad como está, ¿sí? En donde va a ser la resta de 2052 menos la variable nacimiento, que ya sabemos que va a almacenar un número, ¿sí? Entonces podemos decir que edad es la resta de dos números, por lo tanto, su tipo de dato también va a ser numérico, ¿sí? Podemos concatenarlo utilizando las comas, ¿sí? En vez de los signos más. Recuerden esto que lo que le mencioné a la compañera, que cuando queremos concatenar distintos tipos de datos, podemos utilizar la coma, ¿sí? Cuando son todos textos, podemos utilizar el signo más, ¿sí? Entonces, fíjense, de una manera alternativa y para evitar transformar la edad, ¿sí? Que en este caso es tipo número, en lugar de concatenar, ¿sí? Podríamos utilizar el carácter coma dentro de la función print. Lo que va a hacer esto es separarnos las variables de tipo número y de tipo texto, ¿sí? Es decir, es como que yo estoy mostrando tres variables separadas, pero en la misma línea, ¿sí? Fíjense, tendrás va a ser un valor, coma, edad va a ser otro, coma, año va a ser otro, ¿sí? Entonces, como que yo estoy imprimiendo tres valores distintos al mismo tiempo, ¿sí? Por eso utilizo coma, ¿sí? Para separar cada uno de esos valores y no utilizo el signo más, que la función del signo más es decirme, bueno, a ver, todo esto que yo estoy viendo acá es una sola cosa, ¿sí? Acá es como que yo estoy mostrando, tendrás, no sé, 70 años como una sola variable, como un solo dato, ¿sí? En cambio acá voy a mostrar tendrás como un dato, el número como otro dato y años, ¿sí? Pero todo en la misma línea. La salida va a ser exactamente la misma, pero cómo se trata o cómo lo interpreta Python internamente es diferente, ¿sí? ¿Se entiende ahí la diferencia entre usar el signo más y usar la comita? ¿Sí? Que en uno concatenamos, es decir, juntamos con el signo más, tendrás más la edad más los años, y acá vamos a decir tendrás como que es un bloque, coma, edad es otro bloque u otro dato, y coma, años es otro bloque u otro dato, ¿sí? Más allá de que se impriman en la misma línea y salga todo junto, ¿sí? ¿Se comprende ahí la diferencia? Profe, una consulta. Sí. ¿Y modifica algo al verlo en la pantalla?
No, nada, son variantes para obtener el mismo resultado. En el Ah, caso de que la variable fuera un texto, ¿sería lo mismo si le mando una coma en vez de un más para concatenar? Mira, cuando son textos, sí, te puede funcionar, pero cuando son textos, por lo general y para una mejor lectura se suele usar el signo más, pero sí, podés. Es como que vas a tener tres textos separados bueno, no separados, sino que vas a indicar, bueno, a ver, muestro un texto, después el otro, después el otro. Como te digo, van a salir todos en la misma línea, va a ser la misma salida, pero es como que Python lo interpreta diferente nada más, pero podés Ah, tranquilamente, ok. sí. Bien, los demás, ¿se entiende ahí cuál es la diferencia básicamente? ¿Sí? La salida es exactamente la misma, ¿sí? Son dos variantes en el caso de que no necesitemos o no queramos transformar, en este caso, la variable edad numérica a texto, ¿sí? Es solamente eso. No altera el resultado, ni mucho menos, ¿sí? Una consulta. Sí. Cuando cambiamos la edad a formato string para imprimirlo, ¿no? Ujú. Acá. Después, ¿la estamos renombrando ya a un formato de texto o va a seguir siendo No, 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 numérica? no. Así de... Sigue siendo numérica, solo la Ah, convertís para mostrarla en pantalla en ese momento. perfecto. Pero vos no Gracias. claro, si vos querés cambiarle el dato, básicamente tendrías que poner algo como edad igual string edad, ¿sí? Entonces fíjate que vos en ningún lado en el print le pones edad Ujú. igual a algo. Entonces al no tener el signo igual, no le estás reasignando valor, simplemente lo estás transformando en este caso para mostrarlo por pantalla y nada más. ¿Sí? Perfecto. Pero originalmente, luego de este print, por ejemplo, si seguiría el programa, edad sigue siendo un número, ¿sí? No, no es una string. Como que se convierte para mostrarse nada más. ¿Sí? Bien. Bueno, continuemos. A ver, fíjense en acá. Eh, si nosotros quisiéramos preguntarle la edad a un usuario y saber si es mayor, ¿sí? Y nos dan, o hicimos este programa, ¿sí? Em, ¿Qué piensan ustedes que va a ocurrir mirándolo al programa A dar así? error Sí, va a dar error, porque está justamente. concatenando un string con una numeración. Exactamente. No es concatenar la palabra, sino comparar, ¿sí? Compara. Fíjense, nosotros le estamos diciendo edad igual a input, ¿cuántos años tienes? Y se supone que el usuario va a venir y va a poner tengo 20, tengo 15, 10, la edad que quiera, ¿sí? Fíjese en cómo se va a guardar edad, en qué formato, en qué tipo de datos se guardaría. Un string. Un string, exactamente, porque recuerden que mencionamos, ¿sí? Que input, por defecto, lo que guarda son string, ¿sí? Entonces, Sí. si nosotros no le indicamos, como acá, que lo que vaya por input lo convierta a un número entero, ¿sí? Lo va a guardar como si fuera un texto, ¿sí? Y fíjense en que después estoy diciendo edad mayor a 18, que si yo lo leo de una manera rápida, voy a decir, sí, está bien, yo quiero saber si la edad es más grande que 18. Pero ¿qué pasa? Edad está guardado como un texto, entonces estoy comparando un texto contra un número, ¿sí? Y eso me va a producir a mí error porque estoy comparando distintos tipos de datos, ¿sí? Fíjense, en cambio, si nosotros decimos cuántos años tienes, ¿sí? Y al input que nos dé el usuario, lo convertimos a número, ¿sí? Ahí tranquilamente podríamos comparar, ¿sí? O mostrar en este caso si la edad es mayor a 18, ¿sí? ¿Qué piensan ustedes que va a mostrar ese bloquecito de código? Print edad mayor a 18, en Una caso de que yo booleana. ponga un 20. ¿Cómo? ¿Qué mostraría? ¿Verdadero o falso? Una booleana.
Exactamente, porque fíjense en que yo estoy diciendo, mostrame si la edad es mayor de 18. Si yo pongo un 20, esto básicamente estoy diciendo, sí, 20 es mayor de 18. Entonces me va a mostrar true, ¿sí? Y si pongo un número menor de 18, eh, me va a mostrar false, obviamente. Y si pongo un igual, si pongo 18, ¿qué me mostraría? ¿True o false? ¿Qué piensan? Falso. Exactamente. ¿Por qué? Porque porque no es sería igual. mayor. Perfecto. En caso de que yo quiera comparar si es mayor o igual a 18, sí, lo que debería hacer es cambiar mi operador de comparación ahí, ¿sí? Tendría que poner que la edad sea mayor o igual. En el caso de ingresar los 18, como bien dicen ahí, 18 es mayor a 18, no, es lo mismo, es igual. Entonces me va a retornar falso, ¿sí? Excelente. Profe, ¿y Python puede Sí. diferenciar la palabra 18 y puede cambiarla al número 18? No, no, no. Tiene que ser el número pasado entre comillas, sí. Si escribimos la palabra nos va a dar error porque me va a decir, no, me estás queriendo pasar una palabra número y eso no es válido. ¿Sí? Es lo que mencionábamos por aquí. Déjame ver a dónde estaba. Acá. Lo va a convertir siempre y cuando esté así. Entre comillitas y el número. ¿Sí? Esto sería básicamente lo que le llega al programa cuando nosotros ponemos int y adentro ponemos input, bla, 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 solicito su edad. La edad llega en este formato, ¿sí? Entre comillas dobles y el número que nosotros le pongamos. Como la función detecta que ese sí es un número, entonces lo convierte. Si nosotros acá ponemos 30 en palabra, nos va a dar error porque nos va a decir, no, no sé qué me estás queriendo pasar a número. No, no, no lo reconozco como número válido, Ah, perfecto. ¿sí? Bien. Y bien, con esto terminamos la primera diapositiva de la clase 2. Nos queda una más. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que quieran que repasemos? ¿Sí o venimos bien? Perfecto. Bien, profe. ¿Venimos bien? Genial. Bueno, veamos la otra diapositiva. Y ahí si quieren le damos una mirada a... no sé si alguno lo abrió ya a la actividad no entregable. Sí, hay algunos ejercicios y demás que si quieren podemos irlos viendo, tirando ideas al aire, a ver cómo lo pueden encarar. Bien, estructuras de control. ¿Sí? Creo que es la misma de la semana pasada. ¿La actividad? Sí, es exactamente lo mismo. Sí, sí. Sí. Bien. Vamos con estructuras de control. ¿Sí? En este caso nos vamos a centrar en lo que son estructuras secuenciales, ¿sí? Que es lo primero que vamos a ver y con lo primero que vamos a trabajar. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver entonces? ¿Cómo definir estructuras de control? ¿Sí? Conocer los distintos tipos de estructuras de control, ¿sí? Que tenemos también. ¿Sí? Vamos a comprender cómo funcionan, en este caso, las estructuras de control secuenciales. Sí, vamos a ver de codificar y ejecutar instrucciones, sí, secuenciales en Python. Esto, chicos, si quieren lo de codificar y ejecutar, que lo vamos viendo o está puesto, mejor dicho, en todas las filminas, es básicamente ejecutar los cuadernos que están adjuntos en cada una de las diapositivas, ¿sí? Eso si quieren lo pueden ir haciendo ustedes o si quieren al finalizar los ejecutamos a todos nosotros para ir viendo, si quieren los modificamos, lo que quieran, para ir viendo cómo se ejecutan, qué me da de resultado, qué hace, qué no hace, ¿sí? Pero con eso se refiere a codificar y ejecutar, ¿sí? Es básicamente probar los cuadernos de Colab que están adjuntos en cada una de las presentaciones, ¿sí? Y bueno, por último, vamos a unificar todos los conceptos que hemos visto hasta ahora, ¿sí?
que vimos tipos de datos, vimos sintaxis, vimos palabras reservadas, vimos concatenación, vimos cómo convertir de número a texto, de texto a número, operaciones matemáticas, ¿sí? Y lo que vamos a ver ahora, que son las estructuras de control secuenciales, ¿sí? Bien, veamos. Todos los lenguajes de programación, ¿sí? Tienen un conjunto mínimo de instrucciones que permiten especificar el control del algoritmo, ¿sí? Las estructuras de control, ¿sí? Determinan el orden en el que deben ser ejecutadas las instrucciones. Si son recogidas una luego de las otras, o si habría que tomar decisiones, o si habría que hacer una acción o un determinado bloque de acciones, ¿sí? Muchas veces, esto es lo que les comentaba yo. Básicamente, lo que la estructura de control a nosotros nos va a definir, ¿sí? Es la forma o el modo en el cual nuestros algoritmos se van a ejecutar, ¿sí? Hay tres, ¿sí? Que vamos a ver en este curso, que son secuenciales, selectivas o condicionales y repetitivas o iterativas, ¿sí? Vamos a comenzar con las secuenciales, que son las más simples, ¿sí? Que prácticamente es, como su nombre lo dice un poco, ¿sí? Que nuestras instrucciones se ejecuten en secuencia, una debajo de la otra, una después de la otra, ¿sí? Siguiendo un orden específico que nosotros le vamos a dar mientras lo vamos escribiendo, ¿sí? Que eso es lo más común y es con lo que se suele comenzar en todos los lenguajes de programación, ¿sí? Bien. Como les dije, lo secuencial es uno debajo del otro, ¿sí? Es decir, vamos a ejecutar todo nuestro código, ¿sí? Una instrucción, luego de la otra, luego de la otra, luego de la otra, luego de la otra, en el orden que nosotros le indiquemos, ¿sí? Y básicamente para ejecutar esas instrucciones secuenciales, ¿sí? Podemos utilizar todo lo que venimos viendo hasta ahora, ¿sí? Hasta ahora no hemos visto nada de condiciones ni estructuras selectivas repetitivas, ni condicionales, ni nada de eso, ¿sí? Todo lo que venimos hablando, lo que venimos viendo, es siempre basándonos en lo que es secuencial, ¿sí? Veamos. Las estructuras secuenciales, como les mencionaba recién, son las más simples y son las que todas las instrucciones, ¿sí? Que conforman nuestro programa se ejecutan una después de la otra. Termina la primera, pasa la otra, pasa la otra, pasa la otra, pasa la otra y así sucesivamente hasta que llegamos al final, ¿sí? De nuestro programa. Las tareas suceden de un modo tal que la salida de una es la entrada de la siguiente, ¿sí? Y así sucesivamente hasta el final del proceso. Cada instrucción simple será ejecutada, ¿sí? En este orden y es responsabilidad del programador asignar que las operaciones son válidas, ¿sí? Me detengo ahí un poquito. Em, Como en este tipo de estructuras, como estamos conversando ahora, se ejecuta absolutamente todas las instrucciones que nosotros pongamos, ¿sí? Y como bien dice ahí, la salida de una es la entrada de la siguiente, ¿sí? Es nuestro deber asegurarnos, ¿sí? Eh, que cada una de esas operaciones que se van a ejecutar son válidas, ¿sí? ¿Con qué me refiero a que son válidas? Y no van a dar error ni algo por el estilo, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero sumar dos números, supongamos pensemos en un algoritmo fácil, ¿sí? Necesito hacer un programa para sumar dos números que me ingrese el usuario por consola. ¿Cuál sería nuestra secuencia, nuestro paso a paso ideal, llamémosle así? Pedir el primer número, pedir el segundo número, ¿sí? Crear una variable que vaya a alojar esa suma, ¿sí? Y alojar en esa variable la suma de los números que he pedido previamente, ¿sí? Entonces fíjese en la entrada, ¿sí? Lo que sucede primero sirve como entrada a lo que debe suceder después. Yo no puedo en este caso de que si quiero sumar dos números, decir, bueno, a ver, suma es igual a número 1 más número 2, siendo que todavía a número 1 y a número 2 no pedí que me ingresen los valores, ¿sí? A eso se refiere, en un ejemplo muy simple este que acabo de poner, ¿sí? Con
que es responsabilidad del programador, en este caso nosotros, que somos los que vamos a hacer los distintos ejercicios y programas, asegurarnos que cada una de las operaciones que se van a ejecutar son válidas, ¿sí? El orden en el que se van a ejecutar y la salida que va a ir dando cada una de esas operaciones que me sirva de entrada para la operación siguiente, ¿sí? Bien, veamos. Supongamos que tenemos que generar un programa para calcular el promedio, ¿sí? Fíjense, imaginemos que nuestro objetivo es permitir al usuario ingresar por teclado dos notas, ¿sí? Correspondientes a los parciales, y calcular el promedio y mostrar el resultado obtenido. ¿Cuál sería nuestro paso a paso? Nota 1 igual ingrese nota 1, ¿sí? Nota 2, input ingrese nota 2. Fíjense en que en este caso, como estamos hablando de promedios y vamos a tener que hacer divisiones y demás, estamos convirtiendo, ¿sí? Lo que va a ingresar por input, ¿sí? A número, pero lo estamos convirtiendo con el tipo de dato float, ¿sí? Recuerden que hace unos minutos vimos que las variables numéricas pueden ser int o float, ¿sí? Enteras o decimales, básicamente. En este caso, como vamos a trabajar con notas, ¿sí? Utilizamos el tipo de dato float. Fíjense, solicitamos nota 1, solicitamos nota 2. ¿Qué hacemos? Suma, ¿sí? Creamos una variable suma y decimos que es igual a nota 1 más nota 2, ¿sí? Y luego definimos una nueva variable que se llama promedio, en donde decimos que es el resultado de suma dividido en 2, ¿sí? En este caso 2, porque son dos las notas que nosotros hemos solicitado, ¿sí? Y luego mostramos el promedio es tanto, ¿sí? Fíjense, pido nota 1, pido nota 2, ¿sí? La salida de eso, ¿qué sería? La salida de nota 1 es el valor de nota 1, la salida de nota 2 es el valor de nota 2, ¿sí? La salida de eso me sirve como entrada de la instrucción siguiente. ¿Cuál es mi instrucción siguiente? Suma igual a nota 1 más nota 2, ¿sí? Yo no podría hacer suma, nota 1 más nota 2, si todavía no tengo los valores de nota 1 y nota 2 en ese momento, ¿sí? Fíjense, ¿cuál sería la salida de suma igual nota 1 más nota 2? Justamente la suma de la nota 1 más la nota 2. Y eso me sirve como entrada de la siguiente instrucción, que en este caso se llama promedio, igual suma dividido en 2, ¿sí? ¿Cuál sería la salida de promedio igual suma dividido en 2? Justamente el cálculo de la suma dividido en 2, ¿sí? Esa salida me sirve como entrada de mi última instrucción, que en este caso es print, el promedio es promedio, ¿sí? Fíjese en el paso a paso. Crear dos variables y solicitarles al usuario dos notas a través de dos inputs, ¿sí? Ya que la función input devuelve string, esto que venimos mencionando y hablando, aunque sea un número válido, debemos transformar esa variable a tipo número, ¿sí? En este caso utilizando la función float para hacer un cálculo de las notas. Guardamos el cálculo, ¿sí? De la sumatoria de las notas en otra variable. Para esto vamos a sumar las variables nota 1 y nota 2, ¿sí? Vamos a guardar el cálculo en otra variable para saber el promedio. Para esto, ¿qué vamos a hacer? Dividir la suma, ¿sí? Que me dio nota 1 más nota 2, en la cantidad de notas, en este caso 2, ¿sí? Y por último, lo que vamos a hacer es mostrar a través de print, ¿sí? Y utilizando en este caso el carácter coma, ¿sí? Recuerden que estamos por mostrar un número y lo vamos a concatenar con un texto, ¿sí? El promedio es espacio y el número que corresponde, ¿sí? Fíjense que en este paso a paso, si lo leen con detenimiento, van a ir viendo a qué se refiere con que la salida de cada una de las instrucciones sea entrada de la siguiente. Es decir, en la línea de suma, yo no la podría ejecutar con éxito si no tengo previamente los valores de nota 1 y nota 2, ¿sí? En la línea de promedio, yo no la podría ejecutar correctamente si previamente no tengo los valores de suma, ¿sí? Y así sucesivamente con cada una
de las distintas instrucciones y sentencias que yo voy ejecutando a lo largo de mi programa. Fíjense, es secuencial. ¿Qué quiere decir? Primero ejecuto nota 1, después ejecuto nota 2, después ejecuto suma igual nota 1 más 2, después ejecuto promedio igual a suma dividido en 2, y por último ejecuto print, el promedio es tanto, ¿sí? Es secuencial, va uno a uno y se ejecuta absolutamente cada una de las instrucciones que yo coloco en mi programa, ¿sí? Bien, fíjense en acá. Tenemos nota 1, ¿sí? Nota 2, promedio, suma, el promedio es tanto, ¿sí? ¿Qué calculan ustedes o qué piensan que puede ser el error en este código que tenemos acá? ¿Qué le ven de raro? Que primero tendría que ir la suma igual nota 1 más nota 2. Exactamente. Fíjense en que se está queriendo utilizar, después de pedir la nota 2, ¿sí? Se está queriendo utilizar en una operación matemática la variable suma que todavía no existe, ¿sí? Ni no tiene ningún valor. En este punto donde dice promedio igual suma dividido en 2, la variable suma hasta ahí todavía no existe, ¿sí? Entonces, el error que me va a dar acá es, me estás indicando que utilice suma y lo divide en 2, pero suma en este punto no existe, no conozco ninguna variable suma, ¿sí? Entonces, acá nosotros como programadores no estamos garantizando que todas las operaciones sean válidas, ¿sí? No estamos garantizando que la salida de cada una de las instrucciones previas, ¿sí? Sea la entrada de las instrucciones posteriores, ¿sí? Entonces, eso es lo único que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? O que tenemos que estar atentos cuando hablamos de estructuras secuenciales, ¿sí? Tener presente que se van a intentar ejecutar absolutamente todas las instrucciones que nosotros coloquemos, una después de la otra, en el orden de arriba para abajo, ¿sí? Y tenemos que garantizar que en cada una de esas líneas, en cada una de las instrucciones, ¿sí? Todo lo que utilicemos ya haya sido previamente declarado, haya sido previamente cargado, ¿sí? Y que esté listo para poderse usar en cada una de las líneas posteriores, ¿sí? En este caso, como bien mencionan, yo no puedo decir promedio igual a suma dividido en 2, porque suma todavía no existe. No sé qué tiene, no sé qué es, no sé si es un número, si es una letra o lo que fuere, ¿sí? Entonces, me va a dar justamente error porque las instrucciones no tienen un orden lógico de ejecución, ¿sí? No se pueden calcular el promedio sin tener antes la sumatoria de las notas, ¿sí? Como decía el compañero, ¿sí? ¿Se entiende esto de las estructuras secuenciales? ¿De a qué hacemos referencia o qué es lo que queremos decir cuando hablamos aquí de eh, que la salida de cada una de las instrucciones es la entrada de la siguiente, ¿sí? Y que eso ocurre hasta el final del proceso y que cada instrucción va a ser ejecutada en el orden en que nosotros la escribamos y que es responsabilidad nuestra asegurar que cada una de esas instrucciones sea una operación válida, ¿sí? ¿Se entiende eso o hay alguna duda o algo para que lo veamos? Sí se entiende. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, profe, se entiende bien. Genial, 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 genial. Bien. Bueno, fíjense. em, en este caso, ¿sí? Para arreglar este código, ¿qué es lo que se hizo? Solicitar nota 1, solicitar nota 2, y fíjense en que en la misma línea, ¿sí? Decimos promedio y hacemos la operación de suma de nota 1 y nota 2 y el resultado lo dividimos en 2, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Eliminamos el uso, ¿sí? De la variable suma que se estaba utilizando en promedio, porque en ese momento todavía no lo tenemos, ¿sí? Y lo reemplazamos por el cálculo ahí en ese momento, ¿sí? Entonces,
paréntesis, nota 1 más nota 2. Los paréntesis nos van a garantizar, ¿sí?, que primero se haga la suma de nota 1 más nota 2 y que luego a ese resultado se lo divide en 2, ¿sí? Y que después muestre el promedio es tanto, ¿sí? Fíjense en realizar el cálculo del promedio en una única instrucción, utilizando paréntesis para resolver primero la sumatoria de ambas notas y luego dividir el resultado en 2, ¿sí? De esta manera, eliminamos la dependencia de la variable suma para calcular el promedio, ¿sí? Y vamos a evitar que esté mal el orden lógico de las operaciones que se tienen que realizar, ¿sí? Fíjense en acá. Lo mismo que vimos hace rato. Tenemos otro objetivo, preguntarle al usuario y saber si es mayor de edad. Para esto, el programador nos pasó el siguiente código, que es lo que vimos hace un momento, ¿sí? Fíjese en edad, input, ¿cuántos años tienes? Y nosotros vamos a mostrar si es verdadero o es falso, que es mayor de edad, ¿sí? No podemos utilizar un operador relacional para comparar tipos de datos string y numérico, ¿sí? No es porque sea string ni numérico, sino que son distintos tipos de datos. No se pueden comparar dos datos de distinto tipo, ¿sí? Esto aplica, sea string, sea numérico, sea booleano, sea lo que sea, no los podemos comparar, ¿sí?, mediante operadores relacionales, si no son del mismo tipo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Convertirlo, como bien ya vimos en las filminas anteriores, ¿sí? Convertirlos a el mismo tipo de dato, ¿sí? Y recién compararlos. Esto, como bien había dicho ahí uno de los compañeros y otras compañeras también, nos va a devolver true en caso de que el número ingresado sea mayor a 18, y si es igual o menor, nos va a devolver falso, ¿sí? Porque básicamente estamos diciendo, ¿son mayor de edad? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? ¿Sí? No estamos preguntando ninguna otra cosa. Y con esto terminamos lo que es la segunda presentación de esta clase 2. Así que, bueno, los escucho. No sé si tienen dudas, preguntas sobre esto que vimos. Sobre lo que es secuencial, como les mencioné, es la parte más fácil, más sencilla, porque es todo en el orden que nosotros establecemos. Siempre se ejecutan una instrucción debajo de la otra, ¿sí? De arriba para abajo. Se van a ejecutar todas siempre, siempre y cuando no haya errores en el código, obviamente. Y lo importante es tener presente esto de que la salida de una instrucción tiene que ser la entrada de la próxima, ¿sí? O tiene que servir de entrada para la próxima. Quizás no necesariamente para la que está inmediatamente siguiente, pero sí más adelante, ¿sí? Y que, bueno, es responsabilidad nuestra, obviamente, garantizar que el orden en el cual nosotros escribimos cada una de las instrucciones no va a permitir que nos dé error el programa, ¿sí? Es decir, que se ejecute completo desde la primera instrucción hasta la última, ¿sí? Eso como lo más clave de lo secuencial. De ahí el resto no es más de lo mismo, declarar bien las variables, indicar bien los tipos de datos, no hacer operaciones de comparación entre distintos tipos de datos y demás, ¿sí? Así que bueno, los escucho, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Yo sí, profe. En el último que mostró, Sí, que tiene que dar true o false, ¿no hace sí, falta poner una cosa? ¿Solamente me va a tirar ese dato? claro, exactamente. Te va a tirar true o false porque vos básicamente, em, a ver, si querés lo abrimos en un colado. Acá. Edad igual int input. Bien, fíjense, yo ejecuto, ¿sí? Lo primero que me va a salir es el input, solicitando que ingrese mi edad, ¿sí?
En este caso yo pongo mi edad y cuando le dé Enter, ¿sí? Me muestra True, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Edad mayor a 18. Básicamente me está preguntando, ¿es cierto que la edad que vos acabas de colocar es más grande que 18? Como es cierto, me dice sí, es verdadero. ¿Sí? Si sería otra edad, obviamente me va a mostrar falso. ¿Sí? No hace falta ponerle nada más. Siempre que veamos una comparación así lógica, ¿sí? Nos va a decir verdadero o falso. ¿Sí? Después está en nosotros si en caso de que sea verdadero, hacer una cosa, en caso de que sea falso, hacemos otra. Eso está en nosotros, digamos, y en lo que nos pida el programa. Pero eso lo vamos a ver ya un poquito más adelante, cuando veamos estructuras de control, ¿sí? Esto que estamos viendo. eh, perdón. ¿Sí? Cuando veamos estructuras, cuando veamos la de bifurcación, ¿sí? O condicionales. Ahí sí vamos a trabajar con, por ejemplo, si sos mayor de 18, hace esta tarea. Si sos menor de 18, podés hacer estas otras, ¿sí? Hacer que nuestro programa ejecute ciertas instrucciones si se cumple, que en este caso, que la edad es mayor a 18. Y hacer que ejecute otras instrucciones en el caso de que la edad sea menor a 18, ¿sí? Eso lo vamos a ver mucho ya en unas clases más adelante. Así que sí, tenemos ahí para trabajar con eso. Pero en este momento, hasta lo que vamos viendo ahora, simplemente lo tomemos como que es una expresión verdadera o es una expresión falsa, ¿sí? Dependiendo de lo que nosotros coloquemos. Lo que les decía, si ponemos 18, me va a decir falso, porque no es mayor, sino que es igual, ¿sí? Bien. No sé ahí si tienen alguna otra duda o algo. ¿No? Por el momento entendí todo bien, profesor. Bueno, a ver, esto les mencionaba. Si quieren que Yo le tengo demos una una... consulta. ¿Qué tal? ¿Sí? Eh, Bueno. Nosotros es que estamos usando ahora Colab, pero si yo hiciera lo mismo en Visual Studio Code, ¿me daría igual los resultados o me los mostraría de manera diferente? No, te debería mostrar exactamente lo mismo. Sí, sí. Sí, Ok, gracias. el tema del collab es básicamente, como es todo virtual, para evitar que tengan que hacer configuraciones e instalaciones extras. Sí, este se instala muy fácil mediante el Google Drive. Se lo baja como una extensión, un plugin más y ya está. No necesita más nada para ejecutarse. Pero sí, lo podrías hacer tranquilamente en Visual Studio. Sí, sí. Bien, les comentaba, no sé si algunos ingresaron aquí. ¿Sí? En esta sección, ¿sí? En actividad no entregable, ¿sí? Hay varios ejercicios para que ustedes puedan ir practicando lo que vamos viendo en clase, ¿sí? Se supone que con lo que vemos en clase, con las diapositivas, ustedes podrían hacer tranquilamente cada una de estas consignas, ¿sí? Em, Esto obviamente, como dice su nombre, no es para que lo entreguen, no lleva nota, no lleva nada de eso. Simplemente es para que se ejerciten, ¿sí? Para que vayan probando lo que van viendo en clase, eh, para que si quieren lo modifiquen, lo vean a gusto y a disgusto, les cambien cosas, les cambien parámetros, valores, lo que quieran, ¿sí? Eh, y para que vayan practicando más que nada. Em, Esto cuando lo vean, si tienen alguna duda o algo, lo pueden charlar por el foro, nos pueden preguntar por el foro, lo podemos ver en algún momento en clase también, si tienen alguna duda puntual con algo, eh, o si nos quedan
minutos al final de la clase, también podemos repasarlo, ¿sí? Podemos ver el ejercicio que quieran o el que sea que tengan dudas, ¿sí? Para ir afirmando los conceptos y bueno, que vayan ustedes practicando también, ¿sí? Eh, Así que bueno, no sé si alguno lo vio a este o recién lo están comenzando a ver. Si tienen alguna duda o algo con este documento. En mi caso yo lo estoy recién viendo, profesor. Bueno, ahí ¿Es cualquier uno cosita. es uno por unidad? Hay uno por unidad, sí, exactamente. Hay un archivito por unidad. ¿Sí? Como les digo, son ejercicios para que se ejerciten ustedes más que nada. No es con nota ni nada. No son obligatorios a hacer tampoco, pero está bueno siempre por ahí reforzar o asentar lo que se va viendo en clase, ¿no? Em, Así que bueno, de igual manera, les repito, si tienen alguna duda o lo que sea con esto, eh, nos hacemos un espacio y lo vemos, ya sea al final de las clases o en algún momento, si quieren escribir por el foro o por donde sea, lo podemos revisar, ¿sí? Así que bien, Sí, profesor. bueno chicos, bueno, si no tienen dudas, consultas, creo que estamos por hoy. Nos estaríamos viendo la semana que viene, ¿sí? Em, no sé bien, pero me parece que la semana que viene hay paro en la universidad. De todos modos, la clase nuestra se va a dictar, así que les aviso por las dudas, ¿sí? El otro martes va a ser a las 8, lo mismo. ¿Sí? Em, a ver, ¿qué están escribiendo en el... Eso lo estoy empezando a ver, podríamos hacer uno de prueba, podríamos... por ejemplo, uno en el micro. ¿Qué quieren ver de prueba este archivo? Hay autoevaluación, sí, hay autoevaluación de cada una de las unidades, ¿sí? Seguramente ahora, mañana o pasado ya se va a estar habilitando, ¿sí? Para que la puedan ir realizando. Son todas preguntas múltiple choice, las autoevaluaciones, así que tranqui con eso, para que se sienten tranquilos y lo vayan viendo tranquilos ahí. Bien, bueno, a ver si quieren veamos uno de estos. Generar un algoritmo que permita tanto, 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 tanto. A ver, lo hagamos juntos. ¿Sí? Con la clase ya estaríamos, chicos. Si los que se quieren quedar, los que se quieran, perdón, quedar, así vemos esto, se quedan. Si alguno tiene que hacer otra cosa, están libres por mí, ¿sí? Están libres y nos estaríamos viendo el martes que viene por este mismo link y a las 8. Así que bueno, y los que quieren que veamos el ejercicio, nos quedamos unos minutos y lo vemos. ¿Sí? Sí, profesor. Bueno, Sí, perfecto. listo. Bueno, buenas noches chicos, para los que se van, que descansen. Bueno, a ver chicos, vamos viendo. Fíjense que esto es una buena práctica también. Yo copié el enunciado, ¿sí? Con un lote de prueba, ¿sí? Fíjense que hay varios. Fíjense en que lo copié y lo puse todo como comentario, ¿sí? Para tenerlo acá a mano y no tener que estar yendo para acá a ver qué decía, volviendo, ver si decía una variable, ver qué valor tenía, ¿sí? Entonces directamente yo lo puedo colocar, ¿sí? Acá, ponerle el numeral en cada una de las líneas, ¿sí? Para
para no tener que estar cambiando de pestaña, ¿sí? Entonces leamos. Generar un algoritmo que permita calcular el área de un círculo utilizando la siguiente fórmula. Área pi por radio al cuadrado, ¿sí? Siendo pi la constante igual a 3, 14, 15. Y el radio del círculo para el cual se desea calcular el área, ¿sí? Crear una variable para guardar el radio ingresado, ¿sí? Por el usuario utilizando input, ¿sí? Y la conversión a número int, ¿sí? Crear una constante para guardar el valor de pi, ¿sí? Calcular el área del círculo utilizando la fórmula, mostrar el resultado del área calculada, ¿sí? Lote de prueba, ¿sí? ¿Qué vamos a tener como entrada? La variable pi, la constante, ¿sí? El radio va a ser 10 y la salida debería ser esta. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Declarar nuestra constante, ¿sí? 3.1416, ¿sí? Ya tenemos el valor que le vamos a poner, ¿sí? ¿Qué más tenemos? R, que va a ser igual a 10, ¿sí? Ahora bien, veamos qué dice la fórmula. Pi por radio al cuadrado, ¿sí? ¿Cómo podríamos representar acá pi por radio al cuadrado? ¿Sí? Hagamos una variable, ¿sí? Para guardar el radio ingresado, calcular el área, ¿sí? Acá podríamos poner área, va a ser igual ¿a qué? A pi Pi por, por... por R, Por radio. ¿Cómo ponemos radio al cuadrado? ¿Cómo se les ocurre? R doble asterisco 2. ¿Sí? ¿Sí? ¿Así? O R por R. ¿Sí? Después, ¿qué deberíamos hacer? Mostrar, print. ¿Qué vamos a mostrar? Área del círculo. ¿Cómo hacemos acá para concatenar? Área. Y más. Coma, área. Ajá. Bien. Recuerden que el más es en caso de que área sea un texto, ¿sí? Coma área. Bien. Veamos, a ver. 14,9999. ¿Sí? A ver. 14,16. ¿Sí? Fíjense en acá. A ver algo. Ahí. Ahí va. ¿Sí? Fíjense en que acá nos olvidamos una cosa. ¿Sí? Crear una variable para guardar el radio. ¿Sí? Utilizando input y la conversión int. Entonces, acá, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Input, ingrese el radio de Int antes. círculo. Exactamente. Nosotros acá vamos a solicitar que ingrese el radio de un círculo, ¿sí? A su vez, si no hacemos int, ¿sí? Lo que va a pasar es que vamos a guardar, mira, se lo dejo ahí para que, si no ponemos int, ¿sí? Ingrese el radio del círculo, 10, ¿sí? Fíjense, no se puede multiplicar, ¿sí? El tipo de dato string, ¿sí? Es decir, esto me está dando error, porque me está guardando el número 10 como si fuera un texto, ¿sí? Entonces es necesario que siempre que yo vaya a trabajar con números, ya sea int
¿sí? O float, o lo que sea, ¿sí? Lo guardemos, ¿sí? Lo convirtamos. Fíjese en pi, 14, y el radio del círculo, listo. Pi por radio al cuadrado, ¿sí? Pi por radio. Vamos. Ingreso el radio del círculo, 10, ok, y ahí me imprime, ¿sí? Fíjese, en este ya le voy a cortar. Estos numeritos no van, tan de más. Y eso los voy a sacar de acá, ¿sí? Pero, fíjese en que de esta forma podemos ir desglosando el problema en distintas líneas. Es decir, vamos a crear una constante para guardar pi. Listo. Te está Constante diciendo todos para... los pasos, en verdad. Exactamente. Está indicándonos paso a paso qué es lo que tenemos que hacer línea a línea. ¿Sí? Vamos a calcular el área del círculo usando la fórmula y vamos a mostrar el resultado del área. ¿Sí? Entonces fíjese que este bloquecito cortito es lo que en definitiva es nuestro programa. ¿Sí? Y se prueba con los otros lotes que te da, para ver si está bien, porque hasta la solución te da también. Ujú, exactamente. Y ahí nos da lo que supuestamente espera como salida. ¿Sí? 14, 16. Ujujú. 14, 16. 14, 16. Y lo que sí, ahí les voy a corregir. el- Les voy a corregir esta salida. Porque esta está mal. ¿Sí? Em, pero fíjense que de esta manera nosotros vamos obteniendo todos los resultados, ¿sí? Que necesitamos, ¿sí? Y estos ejercicios son bastante simples para que los puedan ir eh, realizando. Fíjense que es para el mismo enunciado, tenemos varios lotes de prueba, ¿sí? Para el mismo enunciado hay un par de lotes de prueba, ¿sí? Para cada enunciado hay otro lote de prueba y demás, ¿sí? Así que de esa manera, la idea es que vayan reforzando lo que vamos viendo en las presentaciones, ¿sí? Así que bueno, esto como les mencioné no es obligatorio que lo hagan ni que lo presenten. Es más, no se tiene que presentar. Pero sí está bueno para que reafirmen o para que validen el contenido que vamos a ir viendo clase a clase. De todos modos, en caso de que se pongan a hacer esto y les surja alguna duda, lo podemos charlar por el foro o si quieren al final de las clases nos quedamos unos minutitos y vamos viendo cada uno de los ejercicios con las dudas que tengan, ¿sí? Sí, Ok, profesor. buenísimo. Bien. Y bien, este si quieren Profesor, se los pego por aquí. ¿Sí? Por si alguno no una tiene consulta. recuerdo. Sí. Dejamos nuestro nombre y apellido en el chat por la asistencia y eso. No. A ver. Deme un minuto que dejo de